Introducción a la plasticidad con endurecimiento. El concepto de plasticidad con endurecimiento es que la función de fluencia ya no es solo función de las tensiones, sino también de otras variables internas. Por ejemplo, en este caso, la tensión de fluencia es una tensión de fluencia inicial más una constante por la deformación plástica acumulada. Igual que en la plasticidad perfecta, en la plasticidad con endurecimiento, cuando F es menor que 0, el material está en estado elástico. Cuando F igual a 0, comienzan las deformaciones plásticas, pero estas deformaciones plásticas, al acumularse, van produciendo un cambio en la tensión de fluencia instantánea. Entonces, una cierta cantidad de deformación plástica produce un incremento en la tensión de fluencia, por lo que el segundo punto calculado está aquí, en vez de estar aquí, porque la tensión de fluencia creció. A medida que progresan las deformaciones plásticas hay más endurecimiento, de manera que en la plasticidad con endurecimiento tenemos el rango elástico y el rango plástico que ya no es a tensión constante, sino que tiene una recta cuya inclinación es este coeficiente. Por supuesto, este coeficiente que aquí es una recta puede ser cualquier otra cosa, con lo que se puede tener cualquier forma, no solo una línea recta en la zona elastoplástica. En resumen, la línea inclinada colorada en este dibujo es una línea horizontal que se mueve hacia arriba a medida que progresa la deformación plástica. Las curvas de rigidez secante, que son un concepto muy utilizado en la geotecnia experimental, son conceptualmente erróneas desde el punto de vista de la geomecánica computacional. Si tenemos una muestra de suelo y la cargamos verticalmente, apreciamos que tiene una curva tensión-deformación así, que quiere decir que su rigidez secante, esta, se va reduciendo a medida que progresan las tensiones. Bien, pero si en este material nosotros queremos medir la rigidez en otra dirección, vamos a apreciar que la rigidez en esta otra dirección sigue siendo la rigidez inicial, o sea, cargar en dirección vertical a la muestra no la ablanda en dirección horizontal. Esto quiere decir que lo que se ablanda no es una propiedad elástica del material, isotrópica en todas direcciones, sino una propiedad direccional, solo en la dirección de carga. ¿Cómo lo hacemos bien? Aplicamos plasticidad con endurecimiento. Entonces, en vez de definir a GS sobre G, a esto lo podemos llamar tau sobre gamma sobre G. Pero ya no usamos la letra G del lado de arriba, porque tau es tau 1, 2, gamma es gamma 1, 2 y ya tiene una cierta dirección, no cualquier otra. Entonces, a medida que progresa la deformación plástica, vamos viendo que va cambiando la pendiente de la curva tensión-deformación. Está bien, pero eso no lo graficamos, no lo pensamos como GS sobre G, sino como la evolución del coeficiente de endurecimiento de la fórmula de plasticidad con endurecimiento que estemos usando para nuestra función de fluencia. Existen muchos tipos de endurecimiento. Los dos típicos son el endurecimiento isotrópico y el endurecimiento cinemático. En el endurecimiento isotrópico, cuando se acumula deformación plástica, aumenta la tensión de fluencia. Aquí, por ejemplo, en tracción de una barra de acero, y si ensayamos el mismo material luego, a compresión, vemos que también aumenta la tensión de fluencia a compresión. La función de fluencia se infla, crece para arriba y también crece para abajo cuando la deformamos hacia arriba. En el endurecimiento cinemático, la función de fluencia ya no crece, sino que se traslada. Quiere decir que todo lo que aumenta la resistencia, por ejemplo, a tracción, es igual a lo que disminuye la resistencia a compresión. Si acá estuviéramos graficando una función de fluencia con una cierta forma inicial así, endurecimiento isotrópico quiere decir que la nueva forma es igual, pero inflada. Si acá estamos dibujando una tensión de fluencia inicial, tiene que pasar por este punto. Así, entonces la función de fluencia después de la deformación plástica en la rama que va hacia arriba
va a ser así. Acá infla, acá se traslada. En forma práctica, el endurecimiento isotrópico versus el endurecimiento cinemático se puede ver en estos tres dibujos. A la izquierda, plasticidad perfecta. Entonces lo que tenemos es una rama elástica, una rama elastoplástica, descarga elástica, elastoplástica, descarga elástica, recarga, rama elastoplástica, y el ciclo cerrado ocurre para una tensión de fluencia constante. Si tenemos endurecimiento isotrópico, entonces esta rama elastoplástica tiene una pendiente alfa, esta. Entonces aquí crece. Esto que crece hacia arriba también crece hacia abajo. Seguimos desarrollando deformaciones plásticas, con lo que crece otro tanto, en realidad 3 veces más, porque esto es 1, 2, 3. Eso lo vemos acá arriba, y aquí sigue creciendo, y esto sí eternamente va a seguir aumentando el tamaño de la función de fluencia. Si tenemos endurecimiento puramente cinemático, entonces tenemos una rama elástica, un crecimiento con pendiente alfa, después una descarga, y aquí la tensión de fluencia es un poquito menor que la de la plasticidad perfecta, porque todo lo que creció para arriba decreció para abajo. Pero bueno, creció una cantidad que aquí decreció, pero aquí lo recupera, aquí recupera otro tanto. Quiere decir que cuando venimos aquí estamos un poquito abajo de la tensión de fluencia. Y si hacemos un ciclo cerrado, nos empatamos aquí. Endurecimiento cinemático con un ciclo cerrado queda con un loop constante que no cambia de forma, pero con ramas inclinadas, a diferencia de la plasticidad perfecta, que queda con ramas constantes, y del endurecimiento isotrópico, que crece todo el tiempo. Veamos el modelo de Mohr-Coulomb en plasticidad perfecta y con endurecimiento. Si tenemos una función de fluencia de Mohr-Coulomb en la cual tenemos un parámetro de material phi y una regla de flujo que tenemos un parámetro material psi, el ángulo de dilatancia, cuando convertimos a este modelo en plasticidad con endurecimiento, el ángulo de fricción interna phi y el de dilatancia psi ya no son parámetros materiales, sino funciones de estado, o sea, funciones de otros parámetros materiales, como el ángulo de fricción interna crítico, y de otras variables internas, como por ejemplo la deformación plástica acumulada. Con plasticidad perfecta podemos reproducir solamente esta línea horizontal. Con plasticidad con endurecimiento podemos reproducir cualquier otra línea, no necesariamente horizontal, incluso líneas así.